Hoy por Hoy Alicante. El presidente de Cepime Alicante, Cristóbal Navarro, ha publicado un, vamos a decirlo así, encendido artículo de opinión en el que se queja de que el sistema tributario español no sea justo. Considera que los políticos benefician a las grandes corporaciones y, por el contrario, perjudican a las pymes. Reclama un impuesto de sociedades igualitario y progresivo. Señor Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En resumen, por ahí va su propuesta, ¿no? En este escrito que, por cierto, si me lo permite, es más propio de un indignado, no sé, que del presidente de la Cepime de Alicante. Es que los empresarios no tenemos derecho a estar también indignados. Sí, por supuesto. Pues en esa línea yo creo que la labor de todos es tener que cambiar las cosas. Evidentemente, los procedimientos que cada uno utilice pues serán los que tengan a su mano. En este caso, pues yo con papel y lápiz intento reivindicar lo que considero que debe de ser un caldo de cultivo para que la pyme pueda desarrollarse con menos estrés y con más posibilidades de las que tiene en estos momentos, porque la dictadura en la que nos encontramos metidos como consecuencia de las entidades financieras y de la política de la gran banca nos tiene completamente ahogados y de momento lo único que parece que se ha adiestrado es a que las empresas mueran en silencio. ¿Cree usted que esta misma indignación la tienen, pues la mayoría o todos los pequeños y medianos empresarios? Yo creo que sí. Cuando descendemos a nivel de calle y tomamos el pulso de manera directa, sí. Es posible que a nivel de representantes de patronales nos podamos encontrar con opiniones de lo más controvertido. Muchos de ellos incluso porque no pueden hablar, porque la propia administración los tiene amordazados para que no puedan decir lo que verdaderamente opinen en ningún sentido. Pero cuando la libertad fluye, evidentemente lo que aparece es una indignación por parte del pequeño empresario que se considera completamente discriminado y que entiende que en esta tormenta de sufrimiento se lleva la peor parte. Para ir un poquito analizando el escrito, señor Navarro, ustedes se quejan de dos cosas, ¿no? Esa dictadura a la que hacía usted referencia de bancos y políticos y luego, por otra parte, pues ese reparto injusto del impuesto de sociedades. Si vamos a este segundo asunto, pues usted pone de manifiesto cómo las grandes corporaciones solo pagan un 4% de ese impuesto de sociedades, mientras que a ustedes, a las pequeñas y medianas industrias, que son más del 90% del tejido productivo de aquí de Alicante, tienen que pagar un 20%. Sí, esto es un cálculo que lo puede hacer cualquiera. La media estadística de las empresas del IBEX 35, que es de donde se saca ese dato, es que cuando cogemos el IBEX 35, calculamos los impuestos, los beneficios que declaran las distintas empresas de primer nivel de este país, como Telefónica, el Corte Inglés, etcétera, etcétera, todas estas empresas tienen una base imponible de beneficios y luego tienen una cuota efectiva de tributación. Entonces, una cosa es que sobre el rendimiento, al final resulta que por distintos mecanismos de deducciones fiscales y de aprovechamiento más óptimo de la fiscalidad española, pues consiguen rebajar su carga tributaria, que en principio debería de ser igual, pero consiguen rebajarla a porcentajes verdaderamente pequeños. Basta con mirar pues el ejemplo que pongo de Telefónica o de cualquier otra empresa, para ver que nos movemos en cantidades que al final, cuando sacamos una media, pues estaremos en torno entre un 3 y un 4%. ¿Y qué pueden hacer ustedes, las pequeñas y medianas empresas, para que el gobierno les haga caso? Son mayoritarias, pero evidentemente, claro, no tienen ni el peso, ni la fuerza, ni la capacidad para reunirse, por ejemplo, con el presidente del gobierno, como esas grandes corporaciones multinacionales. Bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es decirles que ya nos hemos dado cuenta. En segundo lugar, que no estamos dispuestos a tolerar esta discriminación, y que evidentemente el esfuerzo que nos están pidiendo a nosotros y que cuando nos suben el IVA resulta que las previsiones, las estimaciones que hay de recaudación del IVA vienen a ser una cantidad similar a la que se podría recaudar si el tipo del impuesto de sociedades fuese para todos por igual. Entonces, claro, si estamos hablando de esto, lo que tenemos que reclamar es o una fiscalidad justa verdaderamente, o que las empresas grandes paguen más porque ganan mucho más. Y que eso está consagrado en el artículo 31 de la Constitución. O lo quitamos de ahí y decimos que lo vamos a tener que soportar todos los pequeños y los ciudadanos, porque las grandes corporaciones y la banca nos mantienen en una dictadura permanente que gobierna a los políticos y que termina gobernando el país en la sombra. Pues bueno, entonces habrá que asumir que estamos en otra cosa, no en un Estado de Derecho.
Y para seguir con la dictadura de los grandes bancos que no dan créditos, es decir, que no permiten que tengan financiación las pequeñas y medianas empresas, ustedes hablan de, y se pregunta en este escrito, se hace la siguiente pregunta: ¿por qué en el mercado alternativo bursátil solamente hay 21 empresas? ¿Por qué la banca no quiere que se desarrolle este mercado? ¿Eso podría ser una solución, a su juicio, el desarrollo de este mercado? Fíjese, en ese mercado que está previsto para que accedan empresas de tamaño mediano, que serían aquellas que no pueden cotizar en los mercados continuos de la bolsa, pero empresas de tamaño mediano, donde cada uno al salir de su casa está viendo una empresa que le pueda resultar más o menos atractiva, empresas medianas del entorno directo de cada uno, y que esas empresas pueden ir perfectamente a sacar una parte de su capital a esos mercados alternativos, mercados regulados por la CNMV, y que verdaderamente pudiesen acceder a una financiación directamente de los particulares. Hace unos días tuvimos unas jornadas tributarias aquí a través de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana en Alicante, y trajimos al director general de la Bolsa de Valencia, que ha sido expresidente de la Bolsa de París. Uh-huh. Y como persona conocedora del tema, pues yo la primera pregunta que le pude hacer fue por qué consideraba que el MAB, el mercado alternativo bursátil, no se había desarrollado en Alicante, o sea, en España, lo suficiente. Y la respuesta de él fue muy clara y contundente, porque a la banca no le interesa, porque si por esa vía las empresas consiguen captar liquidez, lo que va a suceder es que es liquidez que se le resta a los bancos, porque al final lo que los bancos necesitan es hasta la última peseta que pueda fluir en el mercado, hasta el último euro. Y claro, eso va en detrimento de que las pequeñas empresas al final no tienen acceso a la financiación ni por vía bancaria, porque se la niegan, ni por la vía de los particulares, porque los mecanismos que se han llegado a establecer y que en otros países se ha demostrado que están funcionando con cientos de miles de millones de euros diarios de movimiento, resulta que aquí no se llegan a aplicar porque la banca le tiene puesto a ese tema un candado que no está dispuesta a soltar. En fin, y así estamos. Pues este es el artículo, lo pueden ver en algunas web del presidente de Cepime Alicante, de Cristóbal Navarro, que, como digo, muestra su indignación. Que tiene derecho, señor Navarro, no creo yo que le quiero quitar el más mínimo derecho al respecto, y usted lo expresa en este artículo, pues esta indignación por la situación que están padeciendo las pequeñas y medianas empresas. Cristóbal Navarro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Seguimos tras el boletín de noticias de la 1 de la tarde en Hoy por Hoy Alicante.